decía, si el presidente está intercediendo para apaciguar la guerra en Ucrania, pidiendo la intermediación de la ONU, del Papa, de Modi, que no pueda tener, digamos, una operación para que haya un concierto, pues ahora sí que para todos los gustos, ¿no? Entre Nodal y Belinda. Yo sí iría. ¿Tú irías, estimada Azul, a este concierto? Pues no o soy así... muy seguidora de ninguno de los dos, pero respeto. Ahí me cuentas, me dices, ahí me cuentas cómo te fue, ¿no? Bueno. Sí, eso sí me lo perdería, pero qué bueno que se hagan estas actividades a plaza abierta en el Zócalo para que vaya toda la gente a la que sí le gusta. Así es. Y entonces le entramos ya de una vez a la revisión, ¿no? Porque... Entramos a la revisión. Mira, yo creo que fue un enorme acierto el día de hoy que estuviera el canciller Marcelo Ebrard en la conferencia matutina informando de todos los pormenores de la reunión, del encuentro ayer de los gabinetes de seguridad por el acuerdo bicentenario, el entendimiento bicentenario, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque es evidente que hoy las portadas de los diarios y toda la prensa iba a destacar, pues ahora sí que a contentillo lo que ahí sucedió o informaciones que tuvieran que ver con esto, con el tema de seguridad y las cosas que están involucradas, las actividades que están involucradas en ese entendimiento. Por ejemplo, hoy el Universal trae así en sus 8 columnas, caen 94% de decomisos de cocaína en aduanas y pone una cifra de que se han incautado 58.23 kilogramos del 1 al 18 de septiembre de cocaína, ¿no? Sí, sí, de cocaína. Estábamos viendo ahora en la conferencia matutina, entre las muchas informaciones que se dieron sobre lo que fue presentado ayer del trabajo que se ha realizado de manera conjunta, en la parte que tiene que ver con México, por ejemplo, se hablaba de 94 toneladas de cocaína, las que se han venido decomisando, incautando, ¿no? Sí. Junto con otras 5 toneladas de pastillas de fentanilo, 154 toneladas de metanfetaminas, es decir, la parte de México en lo que refiere a su compromiso de atender y de combatir este tráfico, pues ahí está con estos datos que hoy el Universal trae de esta manera. Entonces, por eso creo que fue un gran acierto y hay cosas muy puntuales que referir. Porque el discurso que quiere imponer el Universal con esta nota es decir, México es un paso libre para las drogas, aunque hemos visto claramente en meses anteriores incluso un decomiso muy importante de cocaína en la Ciudad de México. Hay disposición. En este diálogo de alto nivel se reflejó y precisamente las autoridades norteamericanas lo han dicho, como nunca hay una coordinación y una colaboración. Lo ha comentado el propio embajador de México, de Estados Unidos en México, lo ha comentado una y otra vez. Dice, a ver, no es que no hubiera coordinación antes, pero hoy en día tenemos una comunicación muy importante. Se refleja en esta reunión de alto nivel y bueno, pues también podría ser que esto esté relacionado con la dinámica de las drogas. No necesariamente los decomisos deben ser iguales cada año porque surgen nuevas drogas, está el tema del fentanilo, hay que revisar lo que sucede también en las aduanas. Los narcotraficantes cambian las rutas, a veces no es por... necesariamente la frontera norte, sino por los puertos. Sí. O sea, la cosa es poner esto como una fotografía de lo que es el decomiso de cocaína, ¿no? En el marco de lo que ayer fue presentado y cuando dices hay esta forma de calificar la relación y la cooperación que se está dando entre México y Estados Unidos, lo dice Marcelo esta mañana y también lo dice ayer Anthony Blinken. Ahora lo vamos a escuchar. La otra parte es la de las armas. Ahí sí, pues de pronto hay todavía un trabajo por hacer, que es lo que también refiere hoy el canciller Marcelo Ebrard, que es en donde se van a estar acentuando los trabajos próximamente, ¿no? Pues sí, porque Blinken ha aceptado que Estados Unidos ha hecho muy poco para frenar este tráfico de armas y también recordar que México interpuso una segunda demanda allá en Arizona en contra de las armerías que siguen entregando armas de alto poder a los cárteles de la droga. Y bueno, pues claro, amparados en su constitución,
Sin embargo, pues el daño es incalculable en lo que hace a México, ¿no? Sí, vamos a escuchar parte del balance que esta mañana hace el canciller Marcelo Ebrard sobre este encuentro que se dio en Washington ayer. Nunca había habido un plan así entre México y Estados Unidos. Dos grandes cuestiones: la creación y trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ayer se quedaron sorprendidos del número de desaparecidos en México que nos entregaron cuando llegó el gobierno, y se presentó un informe, un reporte de qué es lo que se ha avanzado, de cuántas personas han sido ubicadas, ya sea que hayan perdido la vida o que estén en otra condición. Y también la creación de la Fiscalía Autónoma. El otro gran tema que se trató: control territorial gracias a la Guardia Nacional. México propuso 20 medidas para aumentar la confiscación de armas, reducir el tráfico ilegal, y se creó un grupo para ese propósito. Ayer se propuso una estrategia para la cadena de valor en la fabricación de drogas sintéticas, para que lo hagamos los dos. Nosotros lo propusimos, México, la Secretaría de Marina, y les informé al fiscal general en qué está la denuncia que presentamos en Arizona. Y esta es una prioridad que también marcó el presidente López Obrador y que el presidente Biden aceptó. Sobre esto va a haber pronto una campaña, la campaña más importante que se ha hecho en los medios de comunicación entre México y Estados Unidos, para controlar, informar sobre lo que significa el fentanilo, cómo lo están vendiendo. En Estados Unidos se lo están vendiendo incluso a los niños en forma de pastillas, como si fueran recetas o fueran dulces inofensivos. Ahora, si les parece, escuchemos al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, hablando de esta relación, de esta cooperación, de lo que se hace entre México y Estados Unidos. Today's discussion focused on the areas where we need to make even more progress, such as redoubling our efforts to combat the threat of fentanyl production and trafficking, arms trafficking, and the exploitation of migrants. This is part of a broader, deeper collaboration between our two nations, with today's dialogue coming a month after our second high-level economic dialogue in Mexico City. Both dialogues reflect shared priorities set out by President López Obrador and President Biden. Across the bilateral, the regional, and global cooperation, we have, I think, one of the strongest, if not the strongest partnership we've seen, certainly in my experience. And I just have to say we're so grateful to our colleagues in Mexico, both for the substance and the spirit of our conversations today and indeed every day. Bueno, vamos a ver parte de los resultados que se han dado como consecuencia de este trabajo conjunto. A un año de este acuerdo del entendimiento bicentenario, ha habido aseguramiento de 32,000 armas, 17 millones de cartuchos, más de 5 toneladas de pastillas con fentanilo, lo estábamos comentando hace un momento, 154 toneladas de metanfetaminas y 94 toneladas de cocaína. También se refiere aquí la parte que tiene que ver con la atención a las causas de la violencia, y se habla de los programas, de la aplicación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que son, pues ahora sí que está atacando la parte de la falta de productividad en el campo, además de la reforestación y toda esta otra parte, y la atención a un grupo que está francamente relacionado con todo este ciclo de violencia, que es el de los jóvenes. Sí, totalmente. Y en ese sentido también, pues el presidente López Obrador es persistente, no quita el dedo del renglón respecto a estos programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Le ha pedido continuamente a la administración de Biden que a Centroamérica haga una inversión importante y que se establezcan estos programas como un muro de contención, un muro virtual de contención a la migración, y que no se esté persiguiendo a los migrantes en la frontera norte y que además no tengan el riesgo que significa quedar en manos de polleros y todo lo que ya sabemos que existe. ¿Quiénes participaron en esta reunión? Vamos a revisar algunos de los participantes de esta reunión de alto nivel. En lo que hace Estados Unidos, la comitiva está encabezada por Anthony Blinken, lo hemos dicho, el secretario de Estado. También ahí estuvo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, Merrick Garland, el fiscal general
de los Estados Unidos, Samantha Power del USAID. También estuvo Juan González del Consejo de Seguridad Nacional. Y bueno, pues déjenme, me acerco un poco para ver los siguientes. Todd Robinson de la Oficina de Narcóticos Internacionales, Ricardo Zúñiga de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Raúl Gupta de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas y Brian Nelson del Departamento del Tesoro. Eso del lado de los Estados Unidos. Y tenemos los representantes del lado mexicano, ¿no? Bueno, en el lado mexicano ya sabemos que la comitiva encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Sí, pero a ver, una de las cosas que llaman la atención aquí dentro de esta comitiva es la participación de Carla Quintana, la comisionada para la búsqueda de desaparecidos, porque hay un trabajo, una labor importante que también se está haciendo ahí. Llama la atención que se habla de que está adquiriendo en este momento una conciencia Estados Unidos de una cosa que ocurría en México que se disparó desde la administración de Felipe Calderón, cuando se declara la guerra contra el narco, y se declara la guerra contra el narco a manos de un secretario de seguridad que ahora está siendo juzgado en Estados Unidos en una cosa que, bueno, uno entendería que Estados Unidos muy de cerca hubiera visto todo este proceso, pero ahora Marcelo Ebrard plantea que Anthony Blinken se mostró francamente sorprendido. Sí, se quedó con el ojo cuadrado. Con el ojo cuadrado le dijeron de la cifra. cantidad de desaparecidos. Estaban hablando de 104,000 desaparecidos y que no había conciencia en Estados Unidos de esto, y que tampoco había conciencia de que no se habían buscado, y ahora parece ser que uno de los grandes centros de la colaboración va a ser pues robustecer las capacidades forenses, y en eso va a participar Estados Unidos. Por eso estaba ahí también Carla Quintana, para pues ahora sí que ver integralmente toda la problemática y no nada más el tema de la entrada de armas, sino de todos los efectos sociales que tiene y cómo se puede atacar también. Y son los costos de la guerra. Así es. De Felipe Calderón, también del sistema neoliberal, la marginación social, y por eso el presidente López Obrador, entre otras cosas, ha dicho, a ver, si ustedes quieren recuperar, y es el llamado a los legisladores, dinero, por ejemplo, de estas cuentas inactivas, mejor hay que entregarlo a quienes han padecido este tipo de embestidas de un Estado mexicano que se dedicó a expulsar migrantes, se dedicó a quitarle prestaciones a las personas, a los pensionados. Así que, pues muy interesante lo que ha sucedido. Y sí, en el caso de las desapariciones, en Estados Unidos ni siquiera les cabe esa cifra en la cabeza. 100,000 desaparecidos es impresionante y motivo de vergüenza internacional para México. Me llamó la atención rápidamente que también le comentaron sobre el tema de Zacatecas a Marcelo Ebrard, que sí formaba parte de este diálogo de alto entendimiento, este supuesto acuerdo no firmado, pero sí verbal, para que haya una cooperación de los órganos de seguridad en esa entidad. Hay que recordar lo de David Monreal, este gobernador, que ya después dijo, no, yo no firmé nada, pero se había anunciado como tal el acuerdo. Esto no tiene nada que ver con la reunión de alto nivel. No hay un aval del gobierno mexicano, del gobierno federal, a lo que está sucediendo en Zacatecas, porque además sería inconstitucional si hubiera sido firmado, ya lo comentó el presidente López Obrador. Pero bueno, entonces acotar eso y retomar el asunto de las desapariciones, que es un tema muy delicado, ¿no? Sí, nada más sobre esto que decías, lo que sí dijo Marcelo Ebrard es que ya se habló con la embajada, como diciendo, ya se les dijo cuál es el límite. O sea, ¿hubo un jaloncito de orejas? Ahí pues parecería, ¿no? Parecería. O sea, estuvo muy deslizado así, pero sí lo dejó claro. Claro que sí hubo ahí una comunicación con la embajada de Estados Unidos, pues para aclarar que eso no era posible, ¿no? El trabajo con un gobierno de un estado. Creo que una de las partes
que fueron muy importantes dentro de la participación de ayer del canciller Marcelo Ebrard y que ahora le pone un acento particular es justamente, lo estábamos mencionando, la necesidad de que Estados Unidos haga más. Hay un reconocimiento por parte de Antony Blinken de que tiene que hacer más por frenar este tráfico de armas que van de Estados Unidos hacia México, y esa es una de las cosas en las que se van a concentrar. Se está construyendo un mapa. México ya tiene avanzado ahí un trabajo de desde dónde están saliendo, desde qué condados de Estados Unidos están saliendo estas armas y a dónde, a qué partes de la República están llegando, que evidentemente eso se traduce en violencia, se traduce en homicidios, se traduce en muertes. Entonces, esta parte, dice Marcelo Ebrard, pedimos respetuosamente que se haga un trabajo que, pues cuando dice que se haga, evidentemente no se ha hecho, que es poner tanta atención en la salida de armas de Estados Unidos, tanta atención como se pone en la entrada, ¿no? En aquello que entra a Estados Unidos. Esa es una suerte como también de reclamo velado que hace Marcelo Ebrard con respecto de pronto a una actitud de Estados Unidos que es muy fijado en qué pasa de allá para acá, ¿no? En su frontera, pero no así lo que sale desde su frontera. Y también puntualizar que la primera demanda del gobierno mexicano que se puso en Boston pues no funcionó. Ahí los jueces o el juez dijo, no, tienen razón, las armerías están protegidas por la Constitución y están en su derecho de venderle a quien quieran. Por eso es muy importante también lo de la ruta que dice el gobierno de México. Nosotros ya sabemos más o menos cómo está la cosa. Ustedes también ayúdenos, y en el caso de Arizona, ahí va la demanda porque sabemos que es una ruta de entrada hacia México en lo que hace a estas armas de alto poder. Y bueno, vamos a recuperar parte de lo que dijo respecto a cómo Blinken pues está con el ojo cuadrado ante esta cifra que desconocía el gobierno de Estados Unidos respecto a los desaparecidos en nuestro país. La Comisión Nacional de Búsqueda ayer presentó un reporte de que cuando este gobierno inició su gestión, encabezado por el presidente López Obrador, había ya el registro o la referencia de 104,000 personas desaparecidas. Ni siquiera se hacía nada para buscarlas. Yo vi a Antony Blinken, que es un hombre muy sensible al asunto de los derechos humanos. Fue así como algo increíble, ¿no? Como que 104,000. Me dijo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, 104,000. Le dije, no quiere decir que todos esos 104,000 desaparecidos estén muertos. No tenían claro ni el secretario de Estado, ni el fiscal general, ni creo yo el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, de la dimensión de las desapariciones durante el periodo especialmente del expresidente Felipe Calderón, cuyo titular de la Secretaría de Seguridad además está sujeto a proceso en Nueva York. Es decir, si alguna referencia puedes tomar del fracaso de una estrategia de seguridad más contundente, pues es esa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ¿cómo es posible que tengas ese número de desaparecidos? Pero además, que no se hiciera nada por buscarles, o por indagar, o por especificar, o aclarar qué circunstancias tenían, no tienen. Entonces, esa fue la conclusión. En síntesis, creo que ayer tomaron o cobraron conciencia de una manera más clara de lo que implicó esa estrategia fallida de seguridad, y tomaron nota de ello y están participando muy de cerca en las propuestas que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador, especialmente en ampliar esa capacidad forénsica y de identificación genética para la búsqueda de las personas, que ahora sí se está haciendo esa búsqueda. Pero esto es un drama humanitario. Sí, ¿y cómo le llamó entonces Felipe Calderón? Daños colaterales. Habrá daños colaterales, ¿eh? Vale la pena esta guerra. O sea, hoy en día los cárteles mucho más empoderados, los que están vigentes, se fundaron en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces es una irresponsabilidad patente la que hizo Felipe Calderón, y ahora está como tuitero diciendo yo sé lo que requiere el país, tratando de incidir en la política. No, quejándose de la violencia. Intentó hacer un partido político. Quejándose de los desaparecidos, y que es una barbaridad. Yo diría ahí no hay hipocresías, lo que hay es un cinismo impresionante.
Y ya nada más quería Sí. redondear sobre estos acuerdos y sobre los resultados de este trabajo conjunto. Otra cosa que anuncia Marcelo Ebrard esta mañana, que es que se va a emprender una campaña inédita de información en Estados Unidos y en México sobre la forma en que se está distribuyendo el fentanilo, que prácticamente, decía, y eso llama mucho la atención, pues como caramelos se está distribuyendo una droga que es verdaderamente grave en términos de los impactos que tiene sobre la salud. Entonces ahora se anuncia esta campaña. Oye, y por esa droga que se distribuye como caramelos en Estados Unidos, en Manzanillo, en Colima, se están matando los grupos delincuenciales para el control de ese puerto de entrada del fentanilo. Digo, para también entender cómo es el juego de la hipocresía de Estados Unidos, porque sí dicen que nos van a ayudar, que mucha cooperación, pero tienen el mercado más importante del consumo de drogas y los muertos los seguimos poniendo nosotros. Ahora, en lo que hace a este acuerdo, se han quedado con las ganas los adversarios del presidente porque querían que hubiera una ruptura, ¿no?, con el gobierno de los Estados Unidos, que nos peleáramos. Eso por un lado. Y también querían que el gobierno de Biden regañara o sometiera al gobierno del presidente López Obrador. Pues ninguna de las dos cosas. Hay acuerdos, hay cooperación y vamos a entonces escuchar algo más de lo que dijo Ebrard. Lo que hemos logrado en este año de trabajo conjunto, entre otras muchas cosas, primero, en cuanto a la prioridad de México, es ubicar quién vende las armas, dónde están. Y toda esa información que presenté ahorita en un mapa es un trabajo conjunto. Se trabaja con AFT, que es una agencia que lo que permite es trazar un arma, por ejemplo, que aparece en Michoacán o en Sonora o en un hecho de violencia en México. Se hace el rastreo con las instituciones de Estados Unidos para ver quién la compró, cuándo la compró, etcétera, etcétera. Entonces, todo este mapa que te acabo de presentar es un resultado concreto del entendimiento bicentenario. Dicho de otro modo, igualmente en lo que es el seguimiento financiero, en acelerar las extradiciones. No queremos que Estados Unidos se convierta en un santuario de corruptos que se van para allá. Bueno, y renunció o más bien le pidieron que se hiciera a un lado. Pues yo creo que se lo pidieron porque además es lógico cuando llega un nuevo secretario o secretaria, pues va con su equipo, ¿no? Sí. Y Raquel Buenrostro llega a la Secretaría de Economía y le pide la salida a la subsecretaria que pues es bastante famosa hoy en día, Luz María de la Mora, era la que estaba resolviendo, acordando todo lo que tiene que ver con el TEMEC y este diferendo planteado, ¿no?, dentro del instrumento. Sí, y generó, por tanto, por tener ese lugar clave, bueno, y no por eso, porque cualquier cosa genera una serie de reacciones, pero generó muchas reacciones entre distintos opinólogos y políticos. Incluso Porfirio Muñoz Ledo ahí estaba también tuiteando al respecto, pues que era un horror, que se desperdiciara la experiencia. Y aquí donde centra la cosa el presidente es, bueno, hay un proyecto, hay un camino que se quiere seguir y pues no es nada personal. Claramente, pues lo que está diciendo es que pues probablemente había una desviación de ese camino, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar cómo lo planteó. Parece que sí presentó su renuncia la subsecretaria o se la solicitó la nueva secretaria. No sé si le dieron otras opciones, porque a veces un servidor público puede continuar con su trabajo en el gobierno si son buenos si es bueno su desempeño, ¿no? Entonces, eso no sé. Lo que sí me informaron es que ya se nombró al nuevo subsecretario de Economía y hoy, más tarde, se va a dar a conocer. Es posible, sí,
porque es un cambio. Entra Buenrostro del SAT a la Secretaría de Economía y ella quiere llevar a cabo cambios, se le tiene confianza para que decida libremente. Hay que estar renovando. Este es un proceso de transformación. Hay que arrancar de raíz al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Arrancarlo de raíz. Esa es una transformación. Entonces, que se comprenda que ya no es más de lo mismo y no es nada personal.